El sobre Manila aterrizó en el escritorio de María con un golpe seco que de alguna manera resonó más fuerte que un trueno. Sus manos temblaron mientras levantaba la solapa, ya sabiendo lo que esperaba adentro. 8 años de lealtad, 8 años de semanas de 60 horas, todo reducido a una sola página de papel membretado corporativo. Con efecto inmediato comenzaba la carta de despido. María Hernández, de 41 años, se quedó paralizada en la silla que había sido suya desde el amanecer cada mañana durante casi una década. Ricardo Blanco, director ejecutivo de Industrias Thompson, se recostó en su silla de cuero con la expresión satisfecha de un hombre que creía haber solucionado todos sus problemas. «Estoy seguro de que entiendes, María», dijo Ricardo, su voz cargada con ese tono ensayado de falsa simpatía. «Con el mercado estrechándose, necesitamos optimizar las operaciones. Tu posición en análisis financiero se ha vuelto redundante». ¿Redundante? La palabra la golpeó como un golpe físico. María había construido los sistemas de informes financieros que mantenían rentables a Industrias Thompson. Había trabajado noches y fines de semana, sacrificando cenas familiares para asegurar que cada informe trimestral reflejara el verdadero potencial de la empresa. Redundante. «Devuelve toda la propiedad que pertenece a esta empresa», continuó Ricardo, extendiendo su mano con autoridad practicada. «Llaves, laptop, tarjetas de acceso, archivos, todo». La garganta de María se sentía seca como papel de lija. Alcanzó su bolso con movimientos deliberados, extrayendo las llaves del edificio de un llavero que se había vuelto pesado con 8 años de responsabilidad. La llave de la oficina, la llave del archivero, la llave de la sala de conferencias, cada una representando una pieza de su identidad profesional siendo despojada. La laptop se deslizó por la mesa con un suave susurro de derrota. Sus tarjetas de acceso siguieron. Esos delgados rectángulos de plástico que una vez le habían otorgado entrada a reuniones, donde se tomaban decisiones de millones de dólares. María había estado sentada en esta misma habitación innumerables veces, presentando análisis que dieron forma a la dirección de la empresa. «Tu cheque final será procesado a través de recursos humanos», dijo Ricardo, ya alcanzando su teléfono. «Estoy seguro de que alguien con tu experiencia encontrará nuevas oportunidades rápidamente». La mentira flotó en el aire como humo. A los 41 años, con 8 años en la misma empresa, María sabía que el mercado laboral tenía pocas promesas para mujeres de su edad. La caminata por la oficina se sintió como una afrenta de conversaciones susurradas y miradas esquivas. Afuera, el aire de octubre mordía a través de la chaqueta de María. Su Honda arrancó al segundo intento, el motor tosiendo como un anciano aclarándose la garganta. Aún no sabía que en exactamente 1 hora y 17 minutos, su teléfono sonaría con el sonido del pánico de Ricardo Blanco. Aún no se daba cuenta de que las llaves que acababa de entregar estaban a punto de desbloquear una revelación que transformaría este momento de humillación en la base de un imperio. Pero el cambio no fue lo que nadie esperaba. La historia de María no había comenzado con traición corporativa. Había empezado con sacrificio y sueños diferidos. 23 años antes, recién salida de la universidad, con un título en contabilidad. Había planeado conquistar el mundo empresarial. La vida había escrito planes diferentes. El diagnóstico de su madre llegó 3 meses después de la graduación de María. Cáncer, agresivo e implacable. María había sido aceptada en un prestigioso programa de entrenamiento gerencial en Chicago. En su lugar, había tomado un puesto de oficinista en Manufactura Henderson en su ciudad natal, quedándose cerca para brindar cuidados. Los años que siguieron se convirtieron en una lección de resistencia. El padre de María se retiró al silencio y al bourbon. Su hermano menor, David, ofreció apoyo emocional, pero poca ayuda práctica con sus propias luchas en el negocio de la construcción. El peso de cuidar a toda una familia se asentó en los hombros de María como nieve, acumulándose durante un largo invierno. María había alquilado un pequeño apartamento sobre la panadería de Patterson, en la calle principal,
lo suficientemente cerca de la casa de sus padres para responder a llamadas de emergencia. El apartamento olía perpetuamente a pan fresco y café, aromas consoladores que ayudaban a enmascarar la soledad de las noches pasadas, revisando facturas médicas. Su vida social se había marchitado como flores en sequía. Los amigos de la universidad se mudaron a ciudades distantes mientras María permanecía arraigada por el deber. Las citas eran raras, las relaciones aún más. Los hombres de su edad o no podían entender sus responsabilidades o se sentían intimidados por ellas. Los años en Manufactura Henderson enseñaron a María el lado poco glamoroso de las operaciones comerciales. Procesaba facturas, rastreaba inventario y gradualmente se ganó la confianza de la gerencia a través de una atención meticulosa al detalle. Cuando se abrió la posición de analista financiera, había aplicado y le dijeron que carecía de experiencia, a pesar de realizar muchas de las tareas del trabajo durante 2 años. Fue durante esos años difíciles que María descubrió su talento para ver oportunidades que otros pasaban por alto. El pequeño dúplex en la calle Elm había estado vacío durante meses, el propietario ansioso por vender. María reunió un pago inicial usando el pequeño beneficio del seguro de vida de su madre. El ingreso por alquiler cubrió la hipoteca y proporcionó un modesto suplemento a su salario. Esa primera compra de propiedad había nacido de la necesidad más que de la ambición. María necesitaba ingresos adicionales para manejar el cuidado de su padre, después de que su alcoholismo llevara a un derrame menor. El dúplex llevó a una segunda propiedad, luego a una tercera. María aprendió a evaluar vecindarios de la manera que otras personas estudian menús de restaurantes, con cuidadosa atención al potencial y satisfacción a largo plazo. Cuando Industrias Thompson se acercó a ella hace 8 años, María había visto la posición como validación de sus habilidades. Analista financiera significaba respeto, potencial de crecimiento y salario que podía apoyar inversiones inmobiliarias a mayor escala. Ricardo Blanco había sido impresionante durante su entrevista. Articulado, visionario, aparentemente comprometido con construir una cultura empresarial que valorara la lealtad. La ironía se había revelado lentamente. El mayor activo profesional de María, su profundo entendimiento de sistemas financieros y valores inmobiliarios, había permanecido invisible para su empleador. Ricardo Blanco la veía como una analista competente que generaba informes útiles. No veía la mente estratégica que había construido un creciente portafolio inmobiliario mientras manejaba crisis familiares y responsabilidades corporativas. La mañana que Ricardo Blanco la despidió, María poseía 7 propiedades en 3 vecindarios. Su portafolio generaba suficientes ingresos pasivos para cubrir sus gastos básicos de vida, aunque nunca había considerado dejar su trabajo corporativo. El salario estable y los beneficios proporcionaban estabilidad que permitía riesgos calculados en inversión inmobiliaria. Mientras se sentaba en su honda fuera del edificio de oficinas, la carta de despido humedeciéndose en sus manos temblorosas, María se dio cuenta de que su equilibrio cuidadosamente construido entre seguridad y ambición había sido destrozado por una decisión tomada sin su participación. Aún no sabía que sus 8 años de análisis financiero en Industrias Thompson estaban a punto de revelar su verdadero valor de maneras que ni ella ni Ricardo Blanco podrían haber anticipado. La revelación llegó un martes por la noche en noviembre, envuelta en el empaque mundano de informes trimestrales de administración de propiedades. María estaba sentada en su mesa del comedor, cuando la llamada de su administradora de propiedades lo cambió todo. María, necesito discutir la renovación del contrato de arrendamiento de Industrias Thompson, dijo Elena Rodríguez. El contrato actual expira en 18 meses y deberíamos comenzar las negociaciones. Las tarifas del mercado han aumentado significativamente desde su acuerdo original. La pluma de María dejó de moverse. Industrias Thompson, ¿puedes recordarme los detalles? El silencio se extendió antes de que la risa sorprendida de Elena llenara el vacío. María, compraste el edificio hace 5 años a través de Grupo de Inversiones Hernández. Es tu mayor activo individual.
¿Te sientes bien? El mundo se inclinó mientras la comprensión se estrelló sobre María como una ola. Había comprado tantas propiedades, estructurado tantos tratos a través de su empresa de inversión, que los inquilinos específicos a menudo se convertían en detalles de fondo para el panorama financiero más amplio. Industrias Thompson había sido solo otro inquilino corporativo. Elena, dijo María cuidadosamente, ¿cuál es la tarifa de alquiler actual que paga Industrias Thompson? 42,000 por mes, muy por debajo de la tarifa del mercado. Por eso las negociaciones de renovación son importantes. El espacio comparable se está arrendando por 60 a 70,000 mensuales ahora. Has estado esencialmente subsidiando sus operaciones durante años. Las manos de María comenzaron a temblar mientras las implicaciones se cristalizaban. Durante 8 años. Había caminado hacia un edificio que poseía, subido elevadores que pagaba por mantener, trabajado en oficinas donde era tanto empleada como propietaria. Ricardo Blanco había estado pagando alquiler a empresas que María controlaba, mientras simultáneamente decidía su destino profesional. Las crueles matemáticas de la reducción corporativa de repente tomaron una dimensión diferente. Las medidas de reducción de costos de Ricardo habían atacado a la mujer que había estado manteniendo sus gastos operativos artificialmente bajos. Elena, necesito revisar el acuerdo de arrendamiento de Industrias Thompson inmediatamente, específicamente las cláusulas de terminación. El acuerdo de arrendamiento llegó mientras la oscuridad se asentaba sobre su vecindario. María leyó el documento con ojos entrenados. La sección 12 abordaba las condiciones de terminación del arrendamiento, y allí, enterrada en el inciso C, estaba la cláusula que María había olvidado. En el evento de que el inquilino termine el empleo de cualquier individuo que tenga interés de propiedad beneficiosa en la propiedad, este acuerdo de arrendamiento puede ser terminado a discreción del propietario con aviso escrito de 60 días. María había insistido en esa cláusula años antes, viéndola como protección contra posibles conflictos. Nunca había imaginado que se volvería relevante para su propia situación. Las implicaciones se extendieron por su mente. Industrias Thompson ocupaba todo el edificio, 43,000 pies cuadrados que serían casi imposibles de reemplazar rápidamente. La reubicación requeriría meses de búsqueda y adecuación de nuevo espacio. La interrupción sería catastrófica. María pasó las siguientes 3 horas revisando su portafolio de propiedades con nuevos ojos. El edificio que alojaba a Industrias Thompson estaba valorado en aproximadamente 2.4 millones. Pero no era su única propiedad comercial. A través de varias estructuras de inversión, María poseía o tenía intereses significativos en 11 edificios comerciales en toda la ciudad. Su imperio inmobiliario había crecido sistemáticamente durante 15 años. Financiado por ahorros disciplinados y reinversión cuidadosa de ingresos por alquiler, el valor total excedía 8 millones, generando ingresos mensuales por alquiler que superaban su salario corporativo por un margen significativo. Ahora, sentada en su apartamento silencioso con documentos esparcidos por su mesa del comedor, como piezas de rompecabezas, María entendió que su despido la había liberado de obligaciones que no se había dado cuenta de que estaban limitando su potencial. Ricardo Blanco le había entregado las llaves de una nueva vida, mientras creía que le estaba mostrando la puerta. El teléfono sonó exactamente a las 11:47 p.m. El número de Ricardo apareció en la pantalla y María supo que su ex empleador finalmente había descubierto la conexión entre su decisión de reducción de costos y el aviso de desalojo que había sido entregado esa tarde. María contestó al cuarto timbrazo. «Hola, Ricardo». «¿María?» La voz de Ricardo se quebró con pánico. «Necesitamos hablar. Si has disfrutado esta historia hasta ahora, por favor dale like y suscríbete. Cuando termines el video, califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios abajo y déjame saber desde qué hora y ubicación estás viendo. Tu apoyo ayuda a traer más historias inspiradoras a la vida. Ahora, de vuelta a la historia. María, necesitamos hablar». La voz de Ricardo se quebró a través del teléfono.
despojada de la autoridad que había ejercido tan confiadamente horas antes. La desesperación era inconfundible, como un hombre que había descubierto que se estaba ahogando. María puso su taza de café con precisión deliberada. El reloj de la cocina mostraba las 11:49 p.m. Es bastante tarde, Ricardo. ¿Cuál parece ser el problema? El aviso de desalojo, tartamudeó Ricardo. Tiene que haber algún error. Recibimos una carta del grupo de inversiones Hernández, declarando que nuestro contrato de arrendamiento será terminado en 60 días. Esto no puede ser legal. La ironía era perfecta. Estoy segura de que el grupo de inversiones Hernández tiene razones válidas para su decisión. Tal vez deberías revisar tu acuerdo de arrendamiento. María, por favor. La voz de Ricardo se elevó más alta. Encontrar espacio de oficina y almacén comparable en 60 días es casi imposible. La interrupción sería catastrófica. María permitió que el silencio se extendiera, viendo su reflejo en la ventana oscura de la cocina. La mujer que la miraba de vuelta tenía poco parecido con la empleada derrotada que había limpiado su escritorio esa tarde. Ricardo, no estoy segura de por qué me estás llamando sobre tus problemas de arrendamiento. Como dejaste muy claro esta tarde, ya no soy empleada de Industrias Thompson. Pero debes conocer a alguien en el grupo de inversiones Hernández, presionó Ricardo frenéticamente. Has trabajado en este edificio durante 8 años. Disita Muna. El silencio de María se extendió lo suficiente para que Ricardo se diera cuenta de que se estaba agarrando a pajitas desesperadas. Ricardo, ¿alguna vez te preguntaste quién poseía el edificio donde has estado conduciendo negocios? La pausa fue lo suficientemente completa como para que María pudiera escuchar la respiración laboriosa de Ricardo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas por encima de un susurro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez deberías haber conducido una debida diligencia más completa antes de tomar decisiones de personal. Buenas noches, Ricardo. Terminó la llamada y apagó su teléfono, necesitando tiempo para procesar lo que había ocurrido. La carta de despido aún yacía en su mesa del comedor, pero su poder de herir había sido reemplazado por algo mucho más potente. La realización de que sus años de sacrificio la habían posicionado para convertir la traición corporativa en triunfo personal. La mañana siguiente, trajo un desfile de llamadas telefónicas que María eligió no responder. El número de Ricardo apareció 17 veces antes de las 10:08 a.m., seguido por llamadas del Departamento de Recursos Humanos de Industrias Thompson, su abogado corporativo, y finalmente su presidente de junta directiva, Walter Harrison. María pasó la mañana en el parque Riverside, caminando senderos familiares donde a menudo venía a pensar decisiones complejas. El aire de octubre era fresco, llevando el aroma de hojas caídas y la promesa del invierno que se acercaba. Su teléfono zumbaba constantemente, pero María ignoró las intrusiones. Al mediodía, finalmente regresó a casa y escuchó los mensajes de correo de voz. Las llamadas de Ricardo habían progresado del pánico a la ira al ruego. La directora de Recursos Humanos dejó mensajes cuidadosamente redactados pidiendo aclaración sobre posibles conflictos de interés. El mensaje del abogado corporativo fue más directo. Señorita Hernández, necesitamos discutir las implicaciones legales de su propiedad inmobiliaria no divulgada. Pero el mensaje de Walter Harrison capturó la atención de María. María, habla Walt Harrison de la Junta Directiva de Industrias Thompson. Creo que ha habido un malentendido significativo. Esta situación afecta no solo a nuestra empresa, sino los trabajos de 43 empleados que no tuvieron nada que ver con la decisión de personal de hoy. María llamó a Elena Rodríguez, quien contestó al primer timbrazo. Asumo que has estado recibiendo llamadas esta mañana. Eso sería quedarse corto, respondió Elena secamente. Industrias Thompson ha estado llamando cada 30 minutos desde las 8:00 a.m. ¿Cuáles son nuestras obligaciones legales bajo el contrato actual? Estamos bien dentro de nuestros derechos para terminar basándose en la cláusula de empleo, confirmó Elena. El contrato establece claramente que la terminación del empleo de cualquier propietario beneficiario
constituye motivos para la terminación del arrendamiento de propiedad. Ellos firmaron el acuerdo. ¿Qué les costaría el espacio comparable en el mercado de hoy? Para 43,000 pies cuadrados, con combinación de almacén y oficina. Asumiendo que pudieran encontrar algo disponible inmediatamente, lo que es dudoso, estarían viendo 70 a 80,000 por mes más costos de mudanza y probablemente 6 meses de interrupción operacional. Los números confirmaron las sospechas de María. Industrias Thompson estaba enfrentando una crisis que podría paralizar sus operaciones. La empresa que la había desestimado como redundante estaba a punto de aprender que había estado subsidiando su éxito durante años. La tarde trajo visitantes inesperados. A través de su ventana frontal, María podía ver a Walter Harrison parado en su porche, su traje caro incongruente en su vecindario modesto. Detrás de él estaba Ricardo Blanco, viéndose harapiento y desesperado. María abrió la puerta pero no los invitó adentro. «Caballeros, esto es toda una sorpresa». «María, necesitamos resolver esta situación», dijo Walter. «¿Podemos entrar?» «Prefiero mantener esta conversación breve. ¿Qué puedo hacer por ustedes?» Ricardo comenzó a hablar, pero Walter lo silenció. «María, quiero disculparme por la manera en que tu empleo fue terminado. Nos gustaría ofrecerte reintegración inmediata con aumento significativo de salario y responsabilidades expandidas». María estudió a los dos hombres, notando cómo sus posiciones se habían revertido desde esa mañana. Ricardo Blanco, quien había estado tan confiado mientras la despedía, ahora estaba silencioso y disminuido. Walter Harrison, quien nunca había reconocido su existencia durante 8 años de empleo, la estaba tratando con la deferencia reservada para alguien que tenía el destino de su empresa en sus manos. «Esa es una oferta generosa, pero tengo curiosidad sobre una cosa. Ayer determinaste que mi posición era redundante. ¿Qué ha cambiado en las últimas 24 horas?» La pregunta flotó en el aire de otoño. La cara de Ricardo se sonrojó roja, pero Walter mantuvo la compostura. «Hemos reevaluado nuestras necesidades de personal y nos dimos cuenta de que tu partida crearía desafíos operacionales significativos». ¿Es eso lo que llamas descubrir que tu empleada redundante estaba subsidiando tu alquiler por $30,000 por mes? La calma diplomática de Walter finalmente se quebró. «María, podemos resolver esto para beneficio de todos. Regresas al trabajo con compensación aumentada. Continuamos nuestro contrato bajo términos actuales. Todos ganan». María negó con la cabeza lentamente. «Caballeros, malentienden la situación. Esta no es una negociación. Industrias Thompson terminó mi empleo y exigió que devolviera toda la propiedad de la empresa. He cumplido con ambos requisitos. Pero seguramente entiendes que esta terminación de contrato destruirá la empresa», finalmente habló Ricardo. 43 familias perderán sus trabajos debido a una decisión de personal que puede ser revertida. 43 familias. Ese es exactamente el número de empleados que dijiste que estabas dispuesto a sacrificar a través de despidos para mejorar tus márgenes de ganancia. Aparentemente, esos trabajos solo se volvieron importantes cuando tu propia posición fue amenazada. Los dos hombres intercambiaron miradas desesperadas, dándose cuenta de que sus apelaciones caían en oídos sordos. La mujer parada ante ellos no era la empleada complaciente que habían dado por sentado, sino alguien que había construido su propio imperio, mientras ellos permanecían ajenos. «¿Qué quieres?», preguntó Walter finalmente. María sonrió por primera vez desde abrir su puerta. «Quiero que se vayan de mi propiedad y respeten el aviso de terminación legal. Buenas tardes, caballeros». Entró y cerró la puerta, dejándolos parados en su porche como vendedores despedidos. A través de su ventana de la sala, María los vio caminar de vuelta al sedán de Walter, sus voces elevadas en discusión acalorada. Ricardo Blanco había despertado esa mañana como el ejecutivo poderoso que había reducido exitosamente los costos operacionales. Lo estaba terminando como el hombre que había cometido el error más caro en la historia de Industrias Thompson.
Pero María sabía que esto era solo el comienzo. Hombres como Ricardo Blanco y Walter Harrison no aceptaban la derrota con gracia. Se reagruparían, consultarían abogados y desarrollarían estrategias para forzar su mano. María estaba lista para lo que viniera después. El asalto legal comenzó al amanecer del jueves por la mañana, con una carta registrada entregada por un mensajero disculpándose. María firmó por el sobre grueso mientras aún llevaba su bata de baño, notando la dirección de remitente de Hicks, Stone y Asociados, una de las firmas legales más prestigiosas de la ciudad. Adentro, encontró 12 páginas de argumentos legales, desafiando la validez de su terminación de contrato, cuestionando las cláusulas relacionadas con el empleo en acuerdos comerciales y amenazando con contralitigio por acción de represalia disfrazada como decisiones comerciales. El lenguaje era denso e intimidante, claramente diseñado para abrumar a alguien sin experiencia legal. María puso los documentos a un lado e hizo café, negándose a ser sacudida. Había anticipado esta escalada. Su abogado, James Whitfield, había estado representando sus intereses inmobiliarios durante más de una década. «Están tratando de asustarte para que retrocedas», explicó James durante su llamada telefónica de las 10:00 a.m. «Tácticas de intimidación estándar. Esperan que entres en pánico y aceptes negociar en lugar de enfrentar litigio costoso». ¿Son válidos sus argumentos? «Tienen algún mérito técnico, pero ninguna fuerza práctica», respondió James. «La cláusula de empleo fue apropiadamente divulgada, y tuvieron representación legal cuando la firmaron. Esencialmente, están argumentando que no deberían estar obligados por contratos que voluntariamente celebraron porque las consecuencias resultaron desventajosas». La mañana trajo presión adicional de fuentes inesperadas. Patricia de Recursos Humanos llamó para informar a María que su cheque final estaba siendo retenido pendiente, la resolución de preocupaciones éticas sobre conflictos de interés no divulgados. Más preocupante fue la llamada de su hermano David. «María, ¿qué está pasando?», preguntó David, su voz tensa con preocupación. «Ricardo Blanco llamó esta mañana preguntando sobre tus inversiones inmobiliarias. Parecía pensar que yo tendría información interna». María sintió que la ira se elevaba como calor de un horno. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que se metiera en sus propios asuntos y dejara a mi familia en paz», respondió David firmemente. Pero María estaba haciendo preguntas específicas sobre propiedad inmobiliaria y estructuras de inversión. «Déjalo excavar. Todas mis actividades comerciales son legales y están apropiadamente documentadas. Eso no es lo que me preocupa», continuó David. Clara escuchó a través del chisme del hospital que Industrias Thompson está diciéndole a la gente que habías estado robando de la empresa o manipulando registros financieros para beneficiar tus inversiones. La acusación golpeó a María como un golpe físico. Durante 8 años, había mantenido separación escrupulosa entre sus deberes de empleo e inversiones personales. La sugerencia de que había usado su posición para ganancia personal era profesionalmente devastadora si ganaba atracción. «David, necesito que documentes cualquier contacto adicional de Industrias Thompson. Si continúan acosándote, quiero evidencia». La tarde trajo a la primera aliada de María en una forma inesperada. Elena Rodríguez llamó con noticias que la sorprendieron a ambas. «Recibí una llamada de Janet Morrison en Morrison Property Development. Se está corriendo la voz sobre la situación de Industrias Thompson». ¿Qué tipo de palabra? Que Ricardo Blanco despidió a la persona que había estado manteniendo sus costos operacionales por debajo de las tarifas del mercado sin saber quién era, respondió Elena con satisfacción evidente. La comunidad inmobiliaria comercial está hablando de esto como la mejor historia de venganza que han escuchado, o el peor fallo de debida diligencia en memoria reciente. ¿Qué más dijo Janet? Quería saber si estarías interesada en comprar propiedades comerciales adicionales. Varios propietarios de edificios están impresionados por tu pensamiento estratégico y darían la bienvenida a asociaciones.
La oferta representaba exactamente el tipo de oportunidad que María había esperado que emergiera, pero el momento se sentía complicado. Dile a Janet que aprecio su interés, pero no estoy considerando nuevas inversiones hasta que esta situación se resuelva. La noche trajo una visitante inesperada. María estaba revisando su portafolio de inversión cuando sonó su timbre. A través de la ventana frontal, vio a una mujer en sus 30 llevando un traje de negocios. Señorita Hernández, mi nombre es Ángela Martínez y soy reportera del Business Tribune. Me gustaría discutir la situación en Industrias Thompson. La sangre de María se volvió fría. Lo último que necesitaba era atención mediática. No tengo comentarios sobre Industrias Thompson, dijo, comenzando a cerrar la puerta. Señorita Hernández, he estado investigando las prácticas financieras de Industrias Thompson durante varios meses. Su situación puede ser parte de un patrón más amplio que afecta a múltiples interesados. A pesar de sus instintos, María se encontró curiosa. ¿Qué tipo de patrón? Ángela miró alrededor antes de responder. ¿Puedo entrar? Esta no es una conversación para su porche frontal. Contra su mejor juicio, María permitió que Ángela entrara a su sala. Ángela declinó café y abrió su portafolio con eficiencia practicada. Señorita Hernández, Industrias Thompson ha terminado a 4 empleados senior en los últimos 18 meses, todos citando reducción de costos como la razón principal. Comenzó Ángela, esparciendo documentos por la mesa de café de María. En cada caso, los empleados terminados poseían conocimiento especializado que resultó difícil de reemplazar. María examinó los documentos, reconociendo nombres de excolegas cuyas partidas la habían sorprendido. ¿Qué les pasó? 2 encontraron posiciones con competidores y se llevaron relaciones valiosas de clientes con ellos, respondió Ángela. 1 comenzó su propia firma consultora y ahora está pujando contra Industrias Thompson. El 4 presentó una demanda por discriminación que aún está pendiente. El patrón era preocupante, pero no necesariamente ilegal. ¿Qué tiene esto que ver con mi situación? Tu caso es único porque tienes los recursos financieros para tomar represalias de maneras que los otros empleados terminados no pudieron, explicó Ángela. Pero sigue el mismo patrón de Ricardo Blanco, tomando decisiones de personal sin entender sus implicaciones. María sintió un escalofrío, al darse cuenta de que la investigación de Ángela podría transformar su disputa privada en una pesadilla de relaciones públicas. Señorita Martínez, no he hablado con ningún reportero y no tengo intención de empezar ahora. Entiendo, pero Ricardo Blanco ha estado contando una historia diferente, respondió Ángela tranquilamente. Afirma que usaste tu posición para manipular las finanzas de la empresa para beneficio personal, y que tu terminación de contrato es venganza, por ser atrapada involucrada en comportamiento no ético. La acusación golpeó a María como una bofetada. Ricardo Blanco no se contentaba con esparcir rumores a través de redes profesionales. Estaba destruyendo activamente su reputación a través de los medios. El hombre que había beneficiado de sus inversiones inmobiliarias, ahora la estaba retratando como criminal. Esas alegaciones son completamente falsas, dijo María con firmeza. Todas mis actividades comerciales fueron conducidas independientemente de mi empleo. Ángela asintió comprensivamente. Te creo, señorita Hernández. Mi investigación sugiere que Ricardo Blanco está desesperado por cambiar la responsabilidad lejos de su propia toma de decisiones, pero su versión de los eventos está ganando tracción, y podrías necesitar considerar defender tu reputación públicamente. María miró los documentos esparcidos por su mesa de café, entendiendo que su victoria silenciosa estaba a punto de convertirse en una batalla muy pública por su integridad profesional y reputación personal. La guerra se estaba escalando más allá de cualquier cosa que había anticipado. El punto de quiebre llegó el viernes por la mañana, disfrazado como una llamada rutinaria de su banco. Había estado esperando discusión sobre mantenimiento de cuenta, pero la voz de Roberto Chen llevaba tensión desconocida. María, necesitamos discutir algunas preocupaciones que han sido planteadas sobre tus cuentas,
dijo Roberto cuidadosamente. ¿Podrías venir esta tarde para reunirte con nuestro equipo de prevención de fraude? El café de María se enfrió mientras procesaba las implicaciones. Prevención de fraude, Roberto. ¿Qué tipo de preocupaciones? Alguien ha presentado una queja sugiriendo que los fondos en tus cuentas comerciales pueden haber sido obtenidos a través de malversación u otras actividades ilegales, explicó Roberto reticentemente. Estamos requeridos a investigar cualquier alegación de este tipo. La habitación pareció inclinarse alrededor de María mientras entendía la magnitud de la escalada de Ricardo Blanco. Atacar su reputación era una cosa, pero involucrar bancos y potencialmente autoridades federales representaba malicia que le cortó la respiración. ¿Quién presentó esta queja? No puedo divulgar esa información durante una investigación activa, respondió Roberto. Pero María, he revisado tus cuentas personalmente y nada sugiere irregularidades. Tus depósitos y actividades comerciales parecen legítimos y bien documentados. María cerró los ojos, sintiendo que 15 años de planificación financiera cuidadosa potencialmente se desmoronaban bajo acusaciones falsas. ¿Qué significa esto para mis cuentas? Por ahora, nada cambia, pero si la investigación se expande, podríamos estar requeridos a congelar activos pendientes de resolución. La voz de Roberto llevaba simpatía genuina. María, recomiendo que contactes a un abogado inmediatamente. Alguien está tratando de destruirte financieramente. María agradeció a Roberto y llamó a James Whitfield, quien necesitaba entender que su disputa legal se estaba expandiendo más allá de simple terminación de contrato. Están tratando de destruirme financieramente, explicó María después de resumir la investigación bancaria. Si pueden convencer a las autoridades de que mis inversiones fueron financiadas a través de malversación, podrían congelar mis activos y confiscar mis propiedades. Jesús, María, respiró Elena cuando María la llamó después. Esto ya no es sobre el contrato. Están tratando de destruir toda tu vida. María asintió, aunque Elena no podía verla. Necesito saber exactamente qué evidencia existe para apoyar mis compras de propiedades, registros bancarios, aplicaciones de préstamo, devoluciones de impuestos, todo lo que pruebe que mis inversiones fueron financiadas a través de medios legítimos. Newton Tota, puedo tener esos documentos compilados para esta tarde, le aseguró Elena. Pero María, deberías saber que Ricardo Blanco llamó a nuestra oficina otra vez esta mañana. Estaba haciendo preguntas específicas sobre tus otras propiedades y si alguna aloja clientes o competidores de Industrias Thompson. La implicación era escalofriante. Si Ricardo Blanco podía establecer cualquier conexión entre las propiedades inmobiliarias de María y empresas que hacían negocios con Industrias Thompson, podría argumentar que su posición había proporcionado información interna para decisiones de inversión. Después de terminar la llamada, María se sentó tratando de procesar cuán completamente su vida había sido transformada. 4 días antes, había sido una empleada leal. Ahora se estaba defendiendo contra acusaciones de malversación mientras luchaba por mantener control de un imperio inmobiliario. El timbre sonó a las 2:00 p.m. A través de la ventana frontal, vio a David y Clara parados en su porche, sus caras reflejando la conversación seria que obviamente habían estado teniendo. «Vinimos tan pronto como escuchamos», dijo Clara mientras María abría la puerta. «La historia del banco está por toda la ciudad. La gente está hablando de investigaciones del FBI y activos congelados». María los invitó adentro, notando cuán rápido viajaba el chisme. La situación no es tan terrible como sugieren los rumores, pero es seria. «María, ¿qué necesitas que hagamos?», preguntó David simplemente. «Clara tiene conexiones en el hospital y mi negocio de construcción tiene relaciones por toda la comunidad comercial. Si Ricardo Blanco está esparciendo mentiras, necesitamos contraatacar». La oferta trajo lágrimas a los ojos de María, que rápidamente parpadeó. «Ahora mismo necesito enfocarme en documentar la legitimidad de todas mis actividades comerciales. Si esto escala a cargos criminales, necesito evidencia probando que cada dólar que invertí vino de fuentes legítimas».
¿Qué sobre testigos de carácter?, sugirió Clara. Gente que te ha conocido durante años y puede testificar sobre tu integridad. María consideró la sugerencia, entendiendo que su reputación dependería ultimadamente no solo de documentos financieros, sino del testimonio de gente que conocía su carácter. Eso podría volverse importante si esto va a juicio. ¿Juicio? La voz de David se elevó. María, estás hablando de esto como si fuera inevitable. David, Ricardo Blanco me ha acusado de malversar fondos de la empresa para comprar bienes raíces, explicó María pacientemente. Incluso si las acusaciones son completamente falsas, investigar y desprobarlas podría tomar meses o años. Mientras tanto, mis cuentas podrían ser congeladas, mis propiedades confiscadas y mi reputación destruida. Los tres se sentaron en la sala de María, contemplando la magnitud de la batalla que se avecinaba. María había construido su éxito a través de planificación cuidadosa y ejecución paciente. Pero la crisis actual requería habilidades que nunca había desarrollado. Relaciones públicas, manejo de crisis y guerra legal contra oponentes con recursos significativos. Hay algo más, dijo Clara tranquilamente. Escuché de una amiga que trabaja en Industrias Thompson que están ofreciendo bonos en efectivo a cualquier empleado que pueda proporcionar información sobre tus actividades durante tu empleo allí. El estómago de María se hundió. Ricardo Blanco no se contentaba con presentar quejas. Estaba reclutando activamente a sus excolegas para proporcionar munición para sus acusaciones. 8 años de relaciones profesionales estaban siendo armadas contra ella. ¿Qué tipo de información están buscando? Cualquier cosa que sugiera que usaste recursos de la empresa para negocios personales, respondió Clara. Uso de computadora, llamadas telefónicas, reuniones con gente que podría estar conectada a tus inversiones inmobiliarias. Básicamente están pidiendo a los empleados que espíen tu comportamiento pasado. La estrategia era diabólica en su efectividad. Incluso actividades inocentes podrían ser recontextualizadas como evidencia de mala conducta cuando se veían a través del lente de sospecha. Las reuniones de almuerzo de María con administradores de propiedades podrían ser retratadas como usar tiempo de la empresa para negocios personales. No están buscando evidencia. María se dio cuenta en voz alta. Están buscando munición para crear duda razonable sobre mi integridad. David se levantó y comenzó a caminar por la sala de María, su ira visible. Esto es una locura, María. Te despiden, descubren que eres dueña de su edificio, y luego tratan de destruir tu vida cuando haces cumplir un contrato que firmaron. ¿Cómo es legal algo de esto? Es legal porque están usando el sistema exactamente como fue diseñado, respondió María cansadamente. Presentar quejas, activar investigaciones, crear duda y forzar al objetivo a gastar tiempo y dinero defendiéndose. El teléfono sonó, interrumpiendo su conversación. El número de James Whitfield apareció en la pantalla y María contestó inmediatamente. María, necesitamos reunirnos inmediatamente, dijo James sin preámbulos. He revisado la queja bancaria y esta situación es más seria de lo que inicialmente entendí. Alguien ha hecho investigación extensa de tu historia financiera y estructurado sus acusaciones muy cuidadosamente. ¿Qué significa eso? Significa que Ricardo Blanco no presentó estas quejas en ira o desesperación, explicó James sombríamente. Contrató profesionales para investigarte y construir un caso diseñado para causar daño máximo. Este es un ataque coordinado, no una reacción desesperada. María cerró los ojos, entendiendo que su victoria silenciosa había activado una guerra para la que no estaba preparada para luchar. Ricardo Blanco tenía recursos, conexiones y aparentemente ningún límite moral en su determinación de destruir a la mujer que había expuesto su error catastrófico. James, ¿cuáles son mis opciones? Luchar o rendirse, respondió James simplemente. Pero María, si eliges luchar, necesitas entender que esta batalla podría durar años y costar cientos de miles de dólares. Ricardo Blanco está apostando que decidirás que tu imperio inmobiliario no vale ese tipo de lucha.
María miró a David y Clara, quienes la estaban viendo con expresiones de preocupación y apoyo. A través de su ventana de la sala, podía ver el vecindario donde había construido su vida. Casas modestas ocupadas por familias trabajadoras que entendían el valor de la persistencia. James, programa una reunión para el lunes por la mañana, dijo María tranquilamente. Vamos a luchar. Pero mientras terminaba la llamada, María se preguntó si su determinación sería suficiente para sobrevivir la tormenta que Ricardo Blanco estaba determinado a desatar contra ella. El lunes por la mañana llegó con la claridad aguda que viene después de noches sin dormir, pasadas tomando decisiones que cambian la vida. María se sentó en la oficina de James Whitfield a las 7:00 a.m., rodeada de cajas de documentos que representaban 15 años de mantenimiento meticuloso de registros. Las buenas noticias son que tu documentación es extraordinaria, dijo James, revisando archivos con la meticulosidad de alguien que entendía que el futuro de María dependía de que cada detalle fuera perfecto. Cada compra de propiedad está respaldada por rastros de papel claros mostrando fuentes de financiamiento legítimas. Tu cronología de inversión antecede tu empleo en Industrias Thompson, lo que socava afirmaciones de que usaste información interna. María asintió, aunque no sintió alivio. ¿Cuáles son las malas noticias? Ricardo Blanco ha contratado a Hicks, Stone y Asociados, lo que significa que tiene acceso a algunos de los mejores abogados corporativos del estado, respondió James sombríamente. Se especializan en litigio de alto riesgo y tienen recursos que no podemos igualar en una batalla legal prolongada. María estudió los documentos que representaban el trabajo de su vida, entendiendo que su planificación cuidadosa había creado exactamente el tipo de rastro de evidencia que podría protegerla. James, ¿qué pasaría si fuéramos a la ofensiva en lugar de solo defendernos? ¿Qué quieres decir? María se inclinó hacia adelante, su voz ganando fuerza mientras una idea se cristalizaba. Ricardo Blanco me está atacando porque tomó una decisión comercial catastrófica y necesita a alguien a quien culpar. ¿Pero qué si exponemos la historia real sobre la situación financiera de Industrias Thompson? James levantó una ceja. Eso sería extremadamente arriesgado. Cambiar de defensa a ofensa podría escalar este conflicto más allá de cualquier cosa que podamos controlar. Ya está más allá de mi control, respondió María. Ricardo Blanco está tratando de destruir mi reputación, congelar mis activos y potencialmente enviarme a prisión por crímenes que no cometí. ¿Cuánto peor puede ponerse esto? Antes de que James pudiera responder, su secretaria entró con una expresión preocupada. Señor Whitfield, hay una reportera del Business Tribune aquí para ver a la señorita Hernández. Dice que es urgente. María intercambió miradas con James, recordando la visita previa de Ángela Martínez. «Hazla pasar». Ángela Martínez entró cargando un portafolio grueso y llevando la expresión de alguien que había descubierto información que cambiaría todo. «Señorita Hernández, señor Whitfield, gracias por verme. He descubierto algo que altera completamente el contexto de su situación con Industrias Thompson». Abrió su portafolio y esparció documentos por la mesa de conferencias junto a los registros financieros de María. He estado investigando las prácticas financieras de Industrias Thompson durante 6 meses, mucho antes de su terminación. Lo que descubrí es un patrón de mala administración financiera y contabilidad cuestionable que va mucho más allá de decisiones de personal. María estudió los documentos, reconociendo algunas formas pero no entendiendo su significado. ¿Qué tipo de mala administración? Industrias Thompson ha estado consistentemente sobreestimando ingresos y subestimando gastos durante los últimos 3 años, explicó Ángela. Han estado usando técnicas de contabilidad agresivas que técnicamente cumplen con regulaciones pero pintan una imagen engañosa de la salud financiera real de la empresa. James se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo que han estado cometiendo fraude? No fraude en el sentido criminal, pero definitivamente engañando a sus inversores y acreedores sobre su verdadera posición financiera, respondió Ángela. La empresa está en mucho peor forma de lo que sus declaraciones públicas sugieren.
María sintió piezas de un rompecabezas haciendo clic en su lugar. ¿Es por eso que Ricardo Blanco ha estado tomando tantas decisiones de reducción de costos? Exactamente. Industrias Thompson está enfrentando una crisis de flujo de efectivo que Ricardo Blanco ha estado tratando de manejar a través de despidos y reducciones de gastos, en lugar de abordar problemas operacionales subyacentes, confirmó Ángela. Tu terminación fue parte de medidas desesperadas para preservar la ilusión de estabilidad financiera. La revelación transformó el entendimiento de María de eventos recientes. Ricardo Blanco no la había despedido porque su posición era redundante. La había despedido porque Industrias Thompson estaba luchando financieramente y necesitaba reducir gastos. Ángela, ¿qué significa esto para mi situación?, preguntó María. Significa que los ataques de Ricardo Blanco a tu reputación están diseñados para distraer atención de sus propios fallos, respondió Ángela. Si Industrias Thompson colapsa, lo cual parece cada vez más probable, inversores y acreedores van a hacer preguntas difíciles sobre decisiones de administración. Culpar a una exempleada es más fácil que admitir años de mala administración financiera. James estaba tomando notas rápidamente, reconociendo las implicaciones estratégicas. Esto cambia todo. Si podemos probar que Industrias Thompson ya estaba en angustia financiera antes de la terminación de María, socava sus afirmaciones de que sus acciones causaron su crisis actual. María caminó hacia la ventana con vista al distrito comercial del centro, donde había construido su portafolio inmobiliario. 3 cuadras de distancia, podía ver el edificio de Industrias Thompson, donde Ricardo Blanco probablemente estaba sentado en reuniones tratando de manejar una crisis que había estado años en formación. Ángela, ¿planeas publicar esta información? Eso depende en parte de ti, respondió Ángela. Puedo escribir sobre los problemas financieros de Industrias Thompson sin mencionar tu situación, o puedo escribir sobre la historia completa, incluyendo los intentos de Ricardo Blanco de chivo expiatorio a una ex empleada. La elección es tuya. María se volvió para enfrentar a las 2 personas cuya experiencia podría determinar la trayectoria de su futuro. Por primera vez desde recibir su carta de terminación, sintió el equilibrio de poder cambiando a su favor. Quiero escuchar todas sus opciones, dijo María tranquilamente. Es hora de dejar de jugar a la defensiva. James abrió un blog legal y comenzó a delinear estrategias que habrían parecido imposibles una semana antes. Primero, presentamos una demanda por difamación contra Ricardo Blanco personalmente e Industrias Thompson corporativamente por esparcir acusaciones falsas. Segundo, exigimos retractación inmediata de todas las declaraciones sugiriendo que te involucraste en malversación. Tercero, agregó Ángela, liberamos la historia completa sobre la situación financiera de Industrias Thompson y el patrón de Ricardo Blanco de chivos expiatorios a empleados. La presión pública a menudo resuelve disputas legales más rápido que procedimientos judiciales. María sintió adrenalina corriendo por sus venas mientras contemplaba cambiar de víctima a agresora. ¿Cuáles son los riesgos? El mayor riesgo es que esta estrategia podría destruir Industrias Thompson completamente, respondió James honestamente. 43 familias podrían perder sus trabajos, no por las decisiones pobres de Ricardo Blanco, sino por nuestra respuesta a sus ataques contra ti. La complejidad moral pesó fuertemente en la conciencia de María. Nunca había tenido la intención de destruir Industrias Thompson. Su terminación de contrato había sido una respuesta a su propia terminación. Pero la escalada de Ricardo Blanco había creado una situación donde su propio futuro podría depender de exponer la verdad sobre sus fallos. ¿Qué pasa con esas 43 familias si Industrias Thompson colapsa de todos modos debido a la mala administración financiera de Ricardo Blanco?, preguntó María. Al menos si la verdad sale, entenderán lo que realmente pasó. Ángela asintió aprobatoriamente. Empresas que se involucran en prácticas de contabilidad agresivas usualmente enfrentan ajustes de cuentas eventualmente. Las acciones de Ricardo Blanco probablemente solo han acelerado una crisis inevitable. María tomó su decisión con la claridad que viene de haber agotado todas las alternativas razonables.
James, presenta la demanda por difamación. Ángela, publica tu investigación. Es hora de que Ricardo Blanco enfrente las consecuencias de sus propias elecciones en lugar de tratar de destruir gente inocente. La reunión concluyó con elementos de acción que transformarían a María de demandada a demandante en días. Mientras conducía a casa, María se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir si 15 años de planificación cuidadosa la habían preparado para la batalla más importante de su vida profesional. Su teléfono sonó mientras se estacionaba en su entrada. El número de Elena Rodríguez apareció en la pantalla. María, necesitas saber que Industrias Thompson perdió su pago de renta este mes, reportó Elena. Venció hace 3 días y no hemos recibido comunicación. María sintió una sonrisa fría extenderse por su cara mientras entendía las implicaciones. Industrias Thompson no solo estaba enfrentando interrupción operacional de su desalojo inminente, también estaban experimentando la crisis de flujo de efectivo que Ángela Martínez había identificado. Elena, envíales un aviso formal de pago tardío según los términos del contrato, instruyó María, y prepara documentación para procedimientos de desalojo si el pago no se recibe dentro del periodo requerido. ¿Estás segura? Se siente como si los estuviéramos pateando mientras ya están caídos. María pensó en la investigación bancaria, los rumores sobre malversación y la campaña coordinada para destruir su reputación. Elena, me declararon la guerra cuando podrían haber simplemente honrado la terminación del contrato y reubicado. Todo lo que pasa ahora es el resultado de elecciones que Ricardo Blanco hizo. Mientras caminaba hacia su puerta frontal, María se dio cuenta de que ya no era la víctima de la desesperación de Ricardo Blanco. Se había convertido en la arquitecta de su responsabilidad. La transformación comenzó con una llamada telefónica que llegó a las 6:00 a.m. El miércoles por la mañana, sacudiendo a María del primer sueño reparador que había disfrutado en más de una semana. La voz de Walter Harrison no llevaba nada de la autoridad diplomática que recordaba. En su lugar, escuchó el pánico de un hombre viendo su mundo profesional colapsar. María, necesitamos reunirnos inmediatamente, dijo Walter sin preámbulos. La situación ha cambiado, y creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos los involucrados. María se sentó en la cama, instantáneamente alerta a pesar de la hora temprana. ¿Qué situación ha cambiado, Walter? El artículo del Business Tribune, respondió Walter, su voz tensa. Ángela Martínez publicó su investigación esta mañana, y nuestros teléfonos han estado sonando desde las 5:00 a.m. Inversores, acreedores y clientes están exigiendo explicaciones sobre las prácticas financieras de Industrias Thompson. María sonrió en la oscuridad de su dormitorio, entendiendo que la investigación de Ángela había logrado en un día lo que meses de maniobras legales podrían no haber logrado. No he visto el artículo aún. ¿Qué dice? Sabes exactamente lo que dice, respondió Walter con resignación amarga. Expone 3 años de irregularidades financieras y cuestiona la competencia de Ricardo Blanco como director ejecutivo. Nuestro precio de acciones cayó 18% en comercio premercado. La magnitud del impacto de Ángela excedió las expectativas de María. Había esperado que el artículo proporcionara contexto para la crisis de Industrias Thompson y contrarrestara los ataques de Ricardo Blanco a su reputación. No había anticipado que activaría una avalancha financiera que amenazara la supervivencia inmediata de la empresa. Walter, no soy responsable de los problemas financieros de Industrias Thompson, dijo María calmadamente. Esos problemas existían mucho antes de que mi empleo fuera terminado. Pero eres responsable de acelerar nuestra crisis cooperando con esa reportera, acusó Walter. 43 familias van a perder sus trabajos porque decidiste buscar venganza contra Ricardo Blanco. María sintió que la ira se elevaba, pero mantuvo su voz nivelada. 43 familias van a perder sus trabajos porque Ricardo Blanco pasó 3 años mal administrando las finanzas de la empresa, y luego trató de destruir mi reputación cuando sus errores lo alcanzaron. El silencio se extendió antes de que Walter hablara otra vez, su tono cambiando de acusación a negociación.
María, ¿qué tomaría para resolver esta situación? Industrias Thompson está preparada para hacer concesiones substanciales. Ah, ¿qué tipo de concesiones? Primero, retractación pública inmediata de todas las declaraciones cuestionando tu integridad profesional, comenzó Walter. Ricardo Blanco emitirá una disculpa formal, reconociendo que sus acusaciones fueron infundadas y motivadas por frustración personal en lugar de evidencia. María consideró la oferta, entendiendo que la vindicación pública restauraría su reputación, pero podría no abordar ataques legales y financieros en curso. ¿Qué más? Compensación financiera por daño a tu reputación y gastos legales que has incurrido, continuó Walter. Estamos preparados para discutir un acuerdo monetario significativo. ¿Cuán significativo? La pausa de Walter sugirió cálculos internos sobre los recursos restantes de Industrias Thompson. $200,000 más acuerdo para honrar términos de contrato actuales por 5 años adicionales, a tarifas por debajo del mercado. La oferta representaba más dinero del que María había poseído en un momento, pero también representaba rendirse a la misma gente que había tratado de destruir su vida. Walter, tu propuesta asume que quiero que Industrias Thompson sobreviva a esta crisis. ¿Qué quieres decir? María caminó a su ventana de cocina y miró hacia el distrito comercial del centro donde Ricardo Blanco probablemente estaba sentado en reuniones de emergencia con abogados y contadores. Quiero decir que Ricardo Blanco me declaró la guerra cuando podría haber simplemente honrado la terminación del contrato y reubicado su negocio. Ahora quieren que proporcione alivio financiero para ayudarlo a escapar las consecuencias de sus propias elecciones. María, sé razonable, suplicó Walter. Industrias Thompson proporciona trabajos para 43 familias y contribuye significativamente a la economía local. Destruirnos no sirve a los intereses de nadie. Destruirlos sirve al interés de todos los que han sido dañados por el patrón de decisiones cuestionables de Ricardo Blanco, respondió María firmemente. Según la investigación de Ángela Martínez, no soy su primera víctima. El silencio de Walter confirmó lo que María sospechaba. Los ataques de Ricardo Blanco contra ella eran parte de un patrón más amplio de desviar responsabilidad por fallos de administración hacia subordinados y ex empleados. Walter, aprecio tu llamada, pero no estoy interesada en ayudar a Ricardo Blanco a escapar responsabilidad por sus acciones, dijo María. Industrias Thompson sobrevivirá o colapsará basándose en las consecuencias de decisiones que fueron tomadas mucho antes de que mi empleo fuera terminado. Terminó la llamada e hizo café, entendiendo que el pánico de Walter significaba que su estrategia estaba funcionando. El artículo de Ángela había cambiado la percepción pública del conflicto de una disputa personal a un examen más amplio de responsabilidad corporativa y ética de administración. La mañana trajo confirmación de la evaluación de María. James Whitfield llamó para reportar que los abogados de Industrias Thompson lo habían contactado sobre discusiones de acuerdo. Elena Rodríguez llamó para informarle que 3 otros propietarios de propiedades comerciales se habían acercado sobre comprar edificios de Industrias Thompson a precios de angustia, pero la llamada más significativa vino de Janet Morrison en Morrison Property Development. María, he estado siguiendo la cobertura del Business Tribune de tu situación y estoy impresionada por cómo has manejado circunstancias difíciles, dijo Janet. ¿Todavía estás interesada en discutir oportunidades de expansión? María sintió su pulso acelerarse mientras reconocía que su batalla con Industrias Thompson había establecido su reputación como una jugadora seria en bienes raíces comerciales. ¿Qué tipo de oportunidades? El grupo Morrison está adquiriendo un portafolio de propiedades comerciales en angustia en 3 estados, explicó Janet. Necesitamos socios que puedan proporcionar tanto capital de inversión como experiencia operacional. Basándose en tu manejo de la situación de Industrias Thompson, claramente posees ambos. La oportunidad representaba todo lo que María había esperado lograr a través de sus inversiones inmobiliarias. Reconocimiento como una mujer de negocios seria, acceso a tratos más grandes y asociación con jugadores de la industria establecidos.
Janet estaría muy interesada en aprender más. Excelente. ¿Puedes reunirte el jueves por la tarde para revisar el portafolio? Estamos buscando movernos rápidamente en estas adquisiciones. María acordó a la reunión, entendiendo que su conflicto con Ricardo Blanco había abierto puertas que podrían haber permanecido cerradas durante años. La tarde trajo noticias que confirmaron que la victoria de María se estaba volviendo completa. Ángela Martínez llamó para reportar que la Comisión de Valores y Bolsa había anunciado una investigación de las prácticas contables de Industrias Thompson basándose en información de su artículo. María, esto es más grande de lo que cualquiera de nosotras anticipó, dijo Ángela. Industrias Thompson está enfrentando posibles cargos criminales, demandas civiles de inversores y sanciones regulatorias que podrían forzarlos fuera del negocio completamente. María sintió una mezcla compleja de satisfacción y preocupación sobre la magnitud del colapso de Industrias Thompson. Ángela, ¿crees que Ricardo Blanco enfrentará consecuencias personales? Casi seguramente. Las investigaciones de la SEC a menudo resultan en procesamientos individuales cuando se encuentra que ejecutivos han engañado knowingly a inversores o manipulado reportes financieros, respondió Ángela. La carrera de Ricardo Blanco en administración corporativa probablemente terminó, independientemente de resultados legales específicos. Las noticias representaron vindicación completa para la decisión de María, de luchar en lugar de rendirse a los ataques de Ricardo Blanco. El hombre que había tratado de destruir su reputación estaba enfrentando el colapso de su propia carrera y potencialmente procesamiento criminal. El teléfono de María sonó otra vez mientras estaba procesando el reporte de Ángela. El nombre de Ricardo Blanco apareció en la pantalla, y María contestó con curiosidad sobre lo que el hombre que le había declarado la guerra podría decir cuando enfrentaba derrota total. María. La voz de Ricardo era apenas por encima de un susurro, despojada de toda autoridad y confianza. Necesito pedirte tu ayuda. La solicitud fue tan inesperada que María casi se rió. ¿Mi ayuda con qué, Ricardo? La investigación de la CC va a destruir todo, dijo Ricardo, sus palabras tumbándose juntas en desesperación. Mi carrera, la seguridad financiera de mi familia, potencialmente mi libertad. Cometí errores, pero nunca tuve la intención de engañar a nadie o romper leyes. María escuchó el tono de súplica que había reemplazado el despido arrogante de Ricardo de su valor, entendiendo que la victoria completa a veces venía con responsabilidad inesperada. Ricardo, ¿qué exactamente me estás pidiendo que haga? Diles que los problemas de Industrias Thompson existían antes de que terminaras nuestro contrato, rogó Ricardo. Confirma que las dificultades financieras de la empresa no fueron causadas por tus acciones. Ayúdame a probar que estaba tratando de salvar la empresa, no engañar a inversores. La ironía era perfecta. El hombre que había acusado a María de malversación ahora le estaba pidiendo que proporcionara testimonio que podría protegerlo de cargos criminales. La desesperación de Ricardo Blanco lo había traído completamente, de agresor a suplicante, buscando misericordia de la mujer que había tratado de destruir. María consideró su respuesta cuidadosamente, entendiendo que su respuesta determinaría no solo el destino de Ricardo Blanco, sino también su propio carácter a los ojos de todos los que estaban viendo este conflicto desarrollarse. La decisión de María vino con la claridad que emerge cuando el principio triunfa sobre la venganza. Se reunió con Ricardo Blanco a las 7:00 a.m. El viernes por la mañana en la sala de conferencias vacía en Industrias Thompson, el mismo espacio donde él la había despedido exactamente 2 semanas antes. Ricardo se veía harapiento, su traje caro arrugado, y su confianza usual reemplazada por la expresión hueca de un hombre enfrentando el colapso de todo lo que había construido. Círculos oscuros bajo sus ojos sugerían noches sin dormir pasadas, contemplando un futuro que ya no incluía autoridad ejecutiva o seguridad financiera. «Gracias por venir», dijo Ricardo tranquilamente, su voz no llevando nada de la arrogancia despectiva que María recordaba. «No estaba seguro de que aceptarías reunirte conmigo».
María estudió al hombre que había tratado de destruir su reputación y carrera, notando cuán completamente sus posiciones se habían revertido en solo 14 días. Ricardo, quiero ser clara sobre algo antes de comenzar. Estoy aquí porque 43 familias dependen de trabajos en Industrias Thompson, no porque tenga simpatía por tu situación. Ricardo asintió, aceptando los términos de su conversación. Entiendo. Y María, te debo una disculpa que debería haber hecho semanas atrás. Mis acusaciones contra ti fueron completamente infundadas, y mis intentos de dañar tu reputación fueron inexcusables. ¿Ah? La disculpa se sintió hueca después de todo lo que Ricardo le había hecho pasar. Pero María reconoció su importancia para el registro legal. Ricardo, dime exactamente qué pasó con las finanzas de Industrias Thompson durante los últimos 3 años. La explicación de Ricardo se desarrolló como una confesión de alguien que había estado cargando el peso de sus errores solo durante demasiado tiempo. Industrias Thompson había enfrentado competencia creciente de fabricantes extranjeros, costos crecientes de materias primas y varias defecciones importantes de clientes que habían devastado los ingresos. En lugar de reconocer estos desafíos públicamente, Ricardo había elegido manejarlos a través de contabilidad creativa y reducción agresiva de costos, que enmascaraba problemas subyacentes. Me convencí de que los problemas eran temporales, admitió Ricardo. Pensé que si podía mantener la apariencia de estabilidad por otro año o 2, podríamos recuperarnos y emerger más fuertes. Las técnicas contables que usamos eran legales, pero definitivamente pintaron una imagen más optimista de lo que la realidad apoyaba. María escuchó sin interrupción, entendiendo que la mala administración financiera de Ricardo había creado la crisis que su terminación de contrato meramente había acelerado. ¿Cuándo te diste cuenta de que la situación era insostenible? Hace unos 6 meses, cuando nuestra línea de crédito fue reducida y 2 clientes importantes terminaron sus contratos, respondió Ricardo. Fue entonces cuando comencé los despidos y empecé a buscar otras formas de reducir gastos, incluyendo despedirme. La cara de Ricardo se sonrojó con vergüenza. María, despedirte fue la decisión más estúpida que he tomado como ejecutivo comercial. No solo por la situación del contrato, sino porque eras una de nuestras empleadas más valiosas, y dejé que la frustración personal nublara mi juicio. La admisión proporcionó vindicación que María no se había dado cuenta de que necesitaba. El reconocimiento de Ricardo Blanco de que su terminación había sido un error basado en juicio pobre, en lugar de necesidades comerciales legítimas, se sintió más satisfactorio que todas las victorias legales combinadas. Ricardo, ¿por qué debería ayudarte ahora?, preguntó María directamente. Trataste de destruir mi reputación, congelar mis activos y potencialmente enviarme a prisión por crímenes que sabías que no cometí. Ricardo miró sus manos, incapaz de encontrar los ojos de María mientras respondía, porque estaba desesperado y asustado, e hice decisiones terribles cuando debería haber sido honesto sobre los problemas de Industrias Thompson desde el principio. No merezco tu ayuda. Pero esas 43 familias no merecen sufrir por mis errores. María sintió el peso de la responsabilidad moral asentándose en sus hombros. Poseía el poder de proporcionar testimonio que podría proteger a Ricardo de procesamiento criminal. Pero usar ese poder significaría extender misericordia a alguien que no le había mostrado ninguna. Ricardo, proporcionaré testimonio preciso a la SEC sobre la situación financiera de Industrias Thompson antes de mi terminación, dijo María finalmente. Confirmaré que los problemas de la empresa existían independientemente de nuestra disputa de contrato y que tus prácticas contables, aunque cuestionables, parecían estar motivadas por preocupaciones comerciales en lugar de enriquecimiento personal. El alivio de Ricardo fue visible, sus hombros hundiéndose como si un peso físico hubiera sido levantado de ellos. María, no puedo decirte cuánto significa esto para mí y mi familia. Pero, continuó María, levantando su mano para prevenir la gratitud de Ricardo, tengo condiciones que son no negociables. Ricardo se enderezó, reconociendo que la misericordia de María vendría con un precio.
¿Qué condiciones? Primero, renunciarás como director ejecutivo de Industrias Thompson inmediatamente y recomendarás que la junta directiva contrate administración profesional de crisis para manejar la reestructuración de la empresa, comenzó María. Tu liderazgo creó esta situación y tu presencia continuada solo hará la recuperación más difícil. Ricardo asintió reluctantemente, entendiendo que su carrera en Industrias Thompson estaba terminando independientemente de resultados legales. ¿Qué más? Segundo, proporcionarás cooperación completa con cualquier investigación de las prácticas contables de Industrias Thompson y aceptarás responsabilidad por decisiones tomadas durante tu tenencia como CEO, continuó María. No más chivos expiatorios de empleados o desvío de culpa. ¿De acuerdo? Tercero, Industrias Thompson honrará el aviso de terminación de contrato y desalojará mi edificio dentro de los 37 días restantes, dijo María firmemente. La empresa también pagará todo el alquiler pendiente, tarifas tardías y cualquier daño a la propiedad. La expresión de Ricardo mostró resignación en lugar de sorpresa. No tenemos los recursos para reubicar operaciones en 37 días. La empresa probablemente tendrá que cesar operaciones completamente. María sintió una punzada de simpatía por los empleados que perderían sus trabajos, pero también entendía que el colapso de Industrias Thompson había sido inevitable independientemente de sus acciones. Ricardo, esas 43 familias habrían perdido sus trabajos de todos modos cuando tus problemas financieros se volvieran insostenibles. Al menos de esta manera, entenderán lo que realmente pasó en lugar de creer mentiras sobre mala conducta de empleados. La reunión concluyó con acuerdos que darían forma a la resolución final de su conflicto. Ricardo renunciaría para el final de la semana y emitiría declaraciones públicas aceptando responsabilidad por los problemas financieros de Industrias Thompson, mientras limpiaba completamente la reputación de María. María proporcionaría testimonio apoyando las afirmaciones de Ricardo de que sus decisiones contables fueron motivadas por preocupaciones comerciales en lugar de intento fraudulento. Mientras se dieron la mano fuera del edificio de Industrias Thompson, María se dio cuenta de que su victoria era completa, pero no sin costo. 43 familias enfrentarían desempleo. Ricardo Blanco pasaría años reconstruyendo su carrera y reputación, y la economía local perdería un empleador significativo. La tarde trajo la reunión de María con Janet Morrison en Morrison Property Development, donde discusiones sobre oportunidades de asociación proporcionaron un vistazo de su futuro, más allá de la crisis de Industrias Thompson. El portafolio de Janet incluía propiedades comerciales en Ohio, Pensilvania y Virginia que expandirían el imperio inmobiliario de María a través de múltiples estados. María, tu manejo de la situación de Industrias Thompson ha impresionado a todos en nuestra industria, dijo Janet mientras revisaban oportunidades de adquisición. Demostraste tanto acumen comercial como estándares éticos que son raros en inversión inmobiliaria comercial. María firmó acuerdos preliminares para asociaciones que triplicarían sus propiedades dentro de 6 meses, entendiendo que su batalla con Ricardo Blanco había establecido su reputación como una jugadora seria en inversión inmobiliaria comercial. La semana concluyó con noticias que confirmaron la transformación de María de víctima a victoriosa. La SEC anunció que Ricardo Blanco enfrentaría penalidades civiles, pero no cargos criminales, basándose en parte en testimonio que María proporcionó sobre las motivaciones comerciales de Industrias Thompson. Ricardo renunció como CEO y aceptó un acuerdo que le prohibiría servir como ejecutivo en empresas que cotizan en bolsa durante 5 años. Industrias Thompson anunció planes de cesar operaciones para el final del mes, con activos siendo vendidos para pagar a acreedores y proporcionar pagos de indemnización a empleados. El fallo de la empresa fue atribuido a condiciones del mercado y decisiones de administración en lugar de cualquier mala conducta de empleados, limpiando oficialmente la reputación de María de todas las acusaciones. Más significativamente para el futuro de María, 3 otros propietarios de propiedades comerciales
se acercaron sobre comprar activos de Industrias Thompson en subasta, reconociendo su experiencia en evaluar oportunidades inmobiliarias en dificultades. 6 meses después de que Industrias Thompson cerrara sus puertas para siempre, María estaba parada en el vestíbulo del Centro Comercial Hernández, el nombre que había elegido para el edificio renovado que una vez alojó a su ex empleador. Los pisos de mármol brillaban bajo accesorios de iluminación modernos, y las paredes mostraban fotografías exhibiendo su creciente portafolio inmobiliario a través de 4 estados. La transformación era completa en todos los sentidos que importaban. Donde Industrias Thompson había luchado con sistemas desactualizados y ganancias declinantes, María había creado un centro próspero para 3 empresas exitosas, que empleaban 32 personas en posiciones estables y bien pagadas. La empresa de equipo médico ocupaba el piso principal. Una firma consultora de software había tomado el segundo y tercer pisos, y una práctica contable regional había establecido oficinas centrales en el 4º piso. Elena Rodríguez se acercó con los reportes de arrendamiento de la mañana, su sonrisa reflejando satisfacción de administrar propiedades que generaban ganancias consistentes, en lugar de administración constante de crisis. María, la tasa de ocupación a través de todo tu portafolio es ahora 96%, reportó Elena. Las propiedades de Asociación Morrison están funcionando incluso mejor de lo proyectado, y tenemos listas de espera para la mayoría de ubicaciones. María revisó los números con la misma atención al detalle que había caracterizado su trabajo en Industrias Thompson. Pero ahora cada cálculo representaba crecimiento en su propio imperio, en lugar de análisis para el beneficio de alguien más. ¿Qué pasa con la expansión de Filadelfia? Janet Morrison llamó esta mañana para confirmar que las propiedades de Pensilvania cerrarán la próxima semana, respondió Elena. Una vez que esas adquisiciones estén completas, tu portafolio incluirá 47 edificios comerciales generando más de 2 millones en ingresos anuales por alquiler. Las cifras representaron seguridad que María nunca había imaginado posible durante sus años como empleada corporativa. Más importante, representaron independencia, la libertad de tomar decisiones basadas en su propio juicio en lugar de los caprichos de supervisores que podrían no entender o apreciar sus contribuciones. La tarde trajo a María al Parque Riverside, donde a menudo venía a pensar decisiones importantes. El aire de octubre llevaba la misma promesa fresca del invierno que había marcado el comienzo de su conflicto con Industrias Thompson. Pero las circunstancias de María habían cambiado tan dramáticamente que la transición estacional se sintió como celebración en lugar de recordatorio de incertidumbre. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Ángela Martínez, cuya investigación había jugado un papel tan crucial en la vindicación de María y la caída de Industrias Thompson. El mensaje incluía un enlace a un artículo de seguimiento sobre responsabilidad corporativa y la importancia de denuncias de empleados en exponer mala administración financiera. María leyó el artículo mientras se sentaba en su banco favorito del parque, notando cómo Ángela había posicionado su historia como un ejemplo de gente ordinaria luchando contra abuso corporativo, en lugar de enfocarse en el conflicto personal entre María y Ricardo Blanco. El encuadre enfatizó temas de justicia y responsabilidad que resonaron con lectores enfrentando sus propios desafíos en el lugar de trabajo. Mientras caminaba de vuelta hacia su carro, María se dio cuenta de que la proposición de Walter Harrison había confirmado cuán completamente sus prioridades habían cambiado. 6 meses antes, reconocimiento de alguien como Walter Harrison habría sentido como validación de su valor profesional. Ahora se sintió como distracción de metas más importantes. Un año después de recibir su carta de terminación de Industrias Thompson, María estaba parada ante la Cámara de Comercio durante su cena anual de reconocimiento comercial, aceptando un premio por empresaria del año que honró su transformación de empleada desplazada a líder inmobiliario comercial regional. El salón de banquetes estaba lleno de dueños de negocios, líderes cívicos y miembros de la comunidad que habían visto la historia de María desarrollarse a través de artículos de periódico y reportes de boca en boca. Muchos habían visto inicialmente su conflicto con Industrias Thompson
como una disputa personal entre una empleada descontenta y su ex jefe. Ahora lo entendían como un ejemplo inspirador de resistencia, pensamiento estratégico y el poder de construir algo que perteneciera completamente a uno mismo. María Hernández representa lo mejor del empresariado americano, anunció el presidente de la Cámara mientras le presentaba el premio. Transformó revés personal en oportunidad comercial, creando trabajos y estabilidad económica para toda nuestra región. María aceptó la placa de cristal con emociones mixtas, agradecida por el reconocimiento, mientras permanecía consciente de que el éxito había venido a un costo que se extendía más allá de sus propias luchas. 43 familias habían enfrentado desempleo cuando Industrias Thompson colapsó, aunque empleo alternativo había eventualmente emergido a través de nuevos negocios atraídos a la región por los proyectos de desarrollo de María. Gracias por este honor, comenzó María, dirigiéndose a la audiencia de 200 líderes comerciales y miembros de la comunidad. Un año atrás, aprendí que la seguridad de carrera es una ilusión y que la única seguridad real viene de construir algo que refleje tus propios valores y capacidades. Habló sobre la importancia de tratar empleados con respeto, tomar decisiones basadas en información precisa en lugar de desesperación, y entender que el éxito comercial requería tanto acumen financiero como liderazgo ético. El discurso evitó referencias directas a Industrias Thompson o Ricardo Blanco, enfocándose en su lugar en lecciones positivas sobre resistencia y planificación estratégica. La lección más grande que he aprendido es que la edad, género y circunstancias no determinan tu potencial para construir algo significativo, concluyó María. Solo determinan los desafíos únicos que enfrentarás en el camino. La ovación de pie que siguió se sintió diferente del aplauso educado que típicamente acompañaba tales eventos. María sintió apreciación genuina de gente que entendía el coraje requerido para luchar contra oponentes poderosos y la sabiduría necesaria para emerger victoriosa sin perder el carácter propio en el proceso. Después de la cena, María fue abordada por varias mujeres jóvenes que trabajaban en posiciones corporativas similares a la que había tenido en Industrias Thompson. Sus preguntas revelaron ansiedad sobre seguridad laboral, frustración con política del lugar de trabajo, e incertidumbre sobre su habilidad de construir carreras independientes en un ambiente comercial que a menudo subvaloraba sus contribuciones. Señorita Hernández, ¿cómo supiste que estabas lista para dejar empleo corporativo y comenzar tu propio negocio?, preguntó Jessica Wang, una analista financiera en una empresa manufacturera regional. He estado pensando en comenzar mi propia práctica consultora, pero tengo miedo de renunciar a la seguridad del empleo regular. María sonrió, recordando sus propios miedos sobre dejar la seguridad percibida del empleo corporativo por la incertidumbre de propiedad comercial independiente. Jessica, no dejé empleo corporativo por elección. Fui forzada por alguien que no reconocía mi valor. Pero había pasado 15 años preparándome para independencia sin darme cuenta. ¿De qué tipo de preparación? Aprender habilidades que tenían valor más allá de mi trabajo específico. Construir reservas financieras que pudieran apoyarme durante periodos de transición. Y más importante, desarrollar confianza en mi propio juicio en lugar de buscar validación de supervisores, explicó María. Cuando la crisis me forzó a depender de mis propios recursos, descubrí que había estado construyendo esos recursos todo el tiempo. La conversación continuó con otras mujeres jóvenes que estaban navegando desafíos similares en industrias dominadas por hombres. María se encontró energizada por sus preguntas y alentada por su determinación de construir carreras que honraran sus habilidades y ambiciones. Lo más importante de recordar es que tu valor no está determinado por el reconocimiento de otras personas, le dijo María al grupo. Construye algo que te pertenezca. Incluso si lo construyes lentamente durante muchos años, cuando llegue la oportunidad, estarás lista. Mientras María se preparaba para dormir en su elegante casa victoriana, rodeada de documentos que representaban millones de dólares en bienes raíces comerciales y asociaciones que se extendían a múltiples estados, sintió la satisfacción profunda que viene de saber que cada logro
había sido ganado a través de sus propios esfuerzos y decisiones. El futuro se extendía hacia adelante con posibilidades que parecían limitadas solo por su imaginación y disposición a continuar tomando riesgos calculados en busca de metas aún mayores. Por primera vez en su vida adulta, María Hernández estaba construyendo algo que le pertenecía completamente mientras creaba valor que se extendía mucho más allá de su éxito individual. El viaje de terminación corporativa a imperio comercial le había enseñado que las victorias más grandes a menudo emergen de las derrotas más inesperadas y que el verdadero poder no viene de buscar aprobación de otros, sino de construir algo digno de tu propio respeto y orgullo. María sonrió mientras apagaba las luces en su oficina en casa, entendiendo que mañana traería nuevas oportunidades para expandir un imperio que había nacido de traición, pero había crecido en algo mucho más significativo, un legado de resistencia, dignidad y el poder silencioso que viene de nunca rendirse a tus sueños, a las limitaciones de alguien más.